Mucho gusto, estoy con Franco Gómez. ¿Con quién me gustó ahorita? Daimon Pegaso. Daimon Mendoza. Mira, cuéntame, Daimon, ¿qué cargo ocupas en esta empresa? Bueno, soy el administrador y a la vez supervisor de calidad en todos los temas. Ya. Cuéntame un poquito, ¿qué es lo que manejas o la empresa en la que estamos ahorita? Bueno, manejo todo lo que es el sistema de calidad, el Ya. sistema de preparación también en lo que es la atención al público y la atención más que nada también en caja, ¿no? Genial. Mira, te voy a hacer un ramo de preguntas para que nos puedas responder con sinceridad. Más que todo para saber, ¿no?, cómo es el trabajo acá, la manera que tratas al personal y más allá de poder manejar otras cosas, ¿no? Ya, te explico. Dame la primera pregunta. ¿Cómo te aseguras de que tus mensajes sean claros y bien comprendidos por tus compañeros de trabajo? Bueno, lo importante es la didáctica y ser directos. Pero ¿En no qué como- sentido directos? Claros. Ya. O sea, el agarrar y llegar al cliente o en este caso a nuestros compañeros de una manera ahorrándonos el tema de la profundidad y dando ejemplos muy claros, ¿no? Es la mejor manera. Ya. Con un poco de tino podría ser, ¿no? Tino, tener bastante tacto, sobre todo, porque más que nada con la generación de ahora que son bastante jóvenes, hay que tener bastante tacto, eso es lo más importante. Genial, ya. Te digo la segunda. A ver, descríbeme una situación en la que tuviste que comunicarte con un compañero de equipo un poco difícil y cómo manejaste la situación. Bueno, redundando hace un momento, los jóvenes de ahora son un poco más complicados de llevar más que antes y bueno, han sido varias las oportunidades donde de repente la forma o la forma como me manejo con ellos en el tema de mi graduación de la voz a veces es un poco cortante y hay que saber llevar las maneras, ¿no? Porque piensan que dándoles una orden es de repente dándoles un grito, pero no es así. Yo siempre prefiero conversar, ¿no? Eso Claro, siempre. o sea, es tratar de medir las palabras. Exacto, tratar de ver la forma, la manera, la mejor manera. ¿Podrías llegar a un punto en tratar de primero conocer a la persona y saber cómo hablarle dependiendo cómo es esa persona? Claro, es importantísimo el conocer a la persona, pero antes de conocerla es analizarla, es importante analizarla. Fuera de conocerla es importante analizarla. Tú me dices que tu tono de voz es alzado. Es un poco enérgico, y Enérgico. confunden el tema de Ya. al ser enérgico del Y gritar. si te pongo, digamos, un compañero de equipo que es sensible, que no tiene la capacidad de manejar ese grito o esa llamada de atención que tú le das. Es bajar totalmente mi tono de voz y llevar Pero si una tú no lo conversación. conoces. Es que ahí va el tema de tener análisis. Son 13 años en los cuales ya he aprendido a analizar. Un poco de psicología también va. Me parece genial. Ahora, ¿cómo manejas las situaciones en las que hay malentendidos en la comunicación con tus colegas? Siempre es fundamental el tema de conversar. La conversación es prioritaria, es primordial y si es que son dos personas y yo soy, por así decirlo, el que va a impartir justicia, siempre escuchar ambas partes y dilucidar de la mejor manera. O sea, siempre escuchar las dos versiones, Las dos versiones. antes de tomar una decisión. Exacto, es muy importante ese tema. Me parece genial. Ya. La última pregunta de esta sección. ¿Cómo adaptas tu estilo de comunicación? Justo hace rato estábamos hablando de eso, según las diferentes personas con las que trabajas. Analizarlas antes de. Más allá de lo físico. No, obviamente, no sé de lo físico. O sea, no tienen. Pienso que el tema de lo físico o el tema del género es un poco no importante, por así decirlo, porque si nos ponemos a diferenciar el tema del género, no vamos a llegar a un buen punto, porque alguien se va a sentir aludido, se va a sentir incómodo. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo una diferenciación del tema de mujer u hombre, que es importante. Claro, eso ahorita en estas... Y no solamente con el tema de mujer u hombre, porque ahora también tenemos el tema de las personas que se consideran no binarias, exactamente, la Claro, comunidad, claro, sí. y a veces les afecta un poco, ¿verdad? Exacto, y es importante ahora manejar el tema de... Ya, me parece bien. Ya. Ahora quiero que me describas una ocasión en la que tuviste que colaborar con un equipo para alcanzar un objetivo en común. O sea, que todos quisieran llegar a la misma meta, no que cada uno llega por su lado, ¿vale? ¿Y cómo contribuiste a que las interacciones fueran afectivas? Bueno, a ver, te comento. Alguna vez en la mina nos teníamos metas, porque en la mina también he trabajado, no solamente en tema de discotecas. Y siempre me pongo de ejemplo, y si yo puedo vender algo, ellos también lo pueden hacer. Y eso es lo que siempre trato de hacer, ¿no? Manejarme por el tema de buen ejemplo, ¿no? Porque si yo también me equivoco como líder, a las finales también el error no va a ser
solamente el equipo que equipo yo, sino es obviamente mío propio. Ya, ¿y cómo hiciste que las interacciones entre el equipo fueran más afectivas? Que la Llegando- comunicación entre personales que no llegan ni siquiera a tocar áreas puedan llegar al objetivo en común. Es importante las reuniones y las charlas de 5 minutos y también el briefing que se manda, ¿no? Porque a veces ocurren situaciones donde fulanito no se lleva con menganito, entonces es bueno conversar el tema. Siempre es bueno conversar, en todo en general, pero más que nada en el trabajo, es más importante. De acuerdo. Ya, a ver, ¿cómo aseguras que todas las voces sean escuchadas durante una reunión de equipo? Y eso es muy importante, porque ahorita, digamos, manejas un equipo pequeño, pero cuando manejas un equipo grande, Tienes que saber sobrellevar el tema. Y para poder escuchar a todos, tienes que darte el tiempo de, así sean 10 minutos, 5 segundos, 5 minutos, es fundamental, porque es importante. Todo lo que te quiere decir el equipo es prioritario y yo en lo particular siempre escucho a todos, me gusta escuchar a todos. De repente no en el tiempo que quisiera, de la manera que quisiera, porque lamentablemente no se puede a veces por tiempo de trabajo, pero trato siempre de hacerlo. Y obviamente cometo errores seguramente. ¿y crees que los pequeños detalles son importantes? Siempre son importantes. En todo, no solamente en mi desempeño, sino en el desempeño de todos. Porque esas pequeñas cosas hacen de que las cosas o bien se encarrilen a bien o bien se encarrilen para mal. Ya, mira, ya vamos con la última pregunta, ¿vale? Cuéntame sobre un conflicto que tuviste en un equipo. ¿Cómo lo resolviste para asegurar las interacciones afectivas a futuro? O sea, que el problema que hayas tenido tú con un equipo de trabajo que hayas manejado, que corte ahí y más adelante siga mejor, que produzca mejor, rinda mejor, ¿no? Y volvemos a la primera pregunta porque es fundamental el tema de la conversación. Sí. Han habido infinidad de veces donde de repente el equipo de barra con el equipo de cocina no se llevan bien y lo mejor es reunirlos, pero a veces no se llega a buen puerto. No se llega a buen puerto porque dentro del equipo, en ambas zonas, siempre van a haber temas disonantes. Entonces, cuando ocurren esas cosas es mejor cortarlas y conversarlas ya por separado, ¿no? Donde esta persona A y la persona B es llevarlas a un lugar apartado y conversar. Siempre va a haber un punto de quiebre. Lamentablemente, todas las personalidades son distintas. Y lo digo lamentablemente porque no se puede llegar a veces a buen puerto, pero en su mayoría de veces se ha llegado a buen puerto. Ya, o sea, tú piensas que normalmente no todos tienen, o sea, todos tienen su conocimiento, su creencia, por así decirlo, ¿no? Y siempre nos cerramos en lo que vemos. Exacto. Entonces siempre vamos a tirar para el lado de uno. Es que es Ya, como en la vida real. ahí ¿no? en el punto tú, como administrador, ¿hacia quién te inclinas o en qué te basas? Bueno, me baso más que nada en tema de trabajo y en desempeño. En tema de creencias es un poquito abierto, porque también he manejado personas que eran de creencia musulmana y de creencia católica. Y las creencias son totalmente muy distintas. En alguna oportunidad tuve a un muchacho que era musulmán y el solo hecho de no poder vender un café, él lo molestaba, ¿no? Porque normalmente hacíamos catas de café y él no podía estar. Entonces, y los compañeros lo tomaban como un rechazo, pero no, era que ellos tenían que entender que sus creencias no le permitían tomar el café. Ah, ya. Hasta ahí acabamos esa sección. Vamos con la última, que son solo 2 preguntas, ¿ok? Ya. Dime, ¿qué cambios permanentes crees que la pandemia ha traído al entorno laboral y cómo te has preparado para todo esto, ¿no? O sea, tú sabes que la pandemia nos afecta a todos y poco a poco hemos tenido que salir adelante, algunos sin trabajos, y lo más complicado es que la gente no ha podido salir de eso, que aún sigue en eso. Personalmente tú, como administrador, con ese cargo, ¿cómo has sabido manejar a tu equipo? Porque a veces duele, ¿no? Ver a gente que tú los has apoyado bastante tiempo y los dejas de la nada por temas económicos. ¿Cómo los has manejado en esos momentos? Y cuéntame un poquito más de eso. En el tema de la pandemia, yo pienso que ha sido positivo para el tema gastronómico en general y de bares, porque se está viendo más a profundidad el tema de supervisión de calidad y los protocolos de limpieza, protocolos que anteriormente los teníamos, pero no les dábamos la importancia de vida. Ahora siento de que sí, ya usamos de manera adecuada los barbijos, las cofias, y es más los guantes, y es más, ¿no? Ese tema. Pero en el tema de
los despidos y demás, y obviamente afecta a todos. Nos ha afectado, y el tener que definir o decidir por cuál o cuál no lo tomas en cuenta o no lo tomas en cuenta, ¿no? Bueno, en mi caso, cuando estuve trabajando en plena pandemia y hubo el tema de reducción de personal, pues fue bastante complicado, pero siempre me he valido por el tema del desempeño laboral, de cómo nos hemos venido dando, ¿no? Y no solamente el desempeño laboral, sino también las actitudes que toman algunos chicos, ¿no? Ya. Dentro de la zona de trabajo. A ver, ahora basándonos en eso, ¿tú qué herramientas digitales utilizas para mantenerte conectado y colaborativo con tu equipo de trabajo, ¿no? De manera remota. En ese entonces, ¿cómo manejabas todo eso? Bueno, reuniones por vía Zoom con la mayoría y contactos siempre por el WhatsApp, ¿no? Porque otras redes, la verdad que no. Bueno, obviamente se vendía netamente por Facebook, por Marketplace, o el Marketplace de lo que es Instagram. Y las reuniones más que nada era por Zoom. ¿Y tú crees que la diferencia de controlar un personal de manera virtual a la manera presencial es completamente diferente? Es totalmente abismal y diferente. Es muy distinto el dar una orden presencialmente a dar una orden o saber llegar al compañero de manera remota, ¿no? Porque no te puedes asegurar al 100% de que ello ocurra. Ya. Y para acabar todo esto, en tu opinión, ¿cuáles son las habilidades más importantes que los empleados deben tener, ¿no? Para poder desarrollar, o sea, digamos, llega un nuevo personal, ¿y qué habilidades crees tú o consideras tú que debería tener para poder desempeñar de manera efectiva, ¿no? Bueno, los compañeros o los colaboradores debemos generar siempre empatía, ¿no? Es fundamental la empatía, el saber escuchar y sobre todo el compañerismo, porque si es una persona nueva que está ingresando y ve desuniones, ve de repente malos tratos, obviamente ese ambiente no le va a parecer y al primer día se va a retirar. Entonces lo primordial es empatía, compañerismo y lealtad. Eso es lo fundamental. Esos son tus filtros de entrevista, por así Para mí decirlo. sí. Más allá de la experiencia. La experiencia puede matar siempre y cuando la persona no sea empática. Puede tener 1000 años de experiencia, pero si la persona no tiene empatía... Claro, nada tienes sirve. mucha razón, ¿no? Porque hay gente que a veces te presenta el currículum, todo, tiene un currículum muy grande, pero no sonríe. Exacto. O no tiene, congenia. no tiene una actitud idónea para el grupo, ¿no? Para estar dentro del grupo. Genial. Mira, eso ha sido todo. Más bien, muchas gracias por haber podido responder todas las preguntas, ¿no? Me agrada todo lo que hemos comentado. Espero volvernos a encontrar para otra sesión, otras preguntas, porque me parece bien, ¿no? Todo lo que me comentas habla muy bien y quisiera escuchar un poco más, ¿no? Pero ya sería para otra ocasión. ¿Vale? Obviamente te agradezco más bien por el tiempo que me estás brindando al poderme escuchar. Muchas gracias. Chao, gracias. Un gusto, nos vemos.